En esta unidad vamos a hablar de electroquímica y en la cual vamos a ver temas como redox, pilas y electrólisis. Toda esta información la van a poder encontrar en el capítulo 20 del libro. Hay muchos procesos como los que se pueden observar en cualquiera de estas fotos que ustedes los han visto muchas veces, como un barco en estas condiciones, que decimos que es un barco que está oxidado, en este tipo, en los tornillos, por ejemplo, de esta manera oxidados, fíjense, también en el uso de las pilas, las usamos diariamente, y también todos estos cromado de algunas piezas. Todas estas fotos son reacciones químicas que están asociadas con electroquímica. Y vamos a decir entonces que la electroquímica es la rama de la química que trata el uso de las reacciones químicas espontáneas para producir energía eléctrica y el uso de la energía eléctrica para forzar reacciones químicas no espontáneas. Todas las reacciones electroquímicas son reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, como también se las suele llamar. Vamos a ver un experimento donde vamos a visualizar una reacción redox o una reacción óxido-reducción y después vamos a trasladar esa observación a la simbología, es decir, cómo escribimos con símbolos químicos esa reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una chapa de zinc, ¿sí?, que la introducimos en una solución acuosa de sulfato de cobre, ¿sí? Que esa solución acuosa es sulfato de cobre disuelto en agua, por lo tanto lo que vamos a tener en solución son iones cobre 2+, iones sulfato. Se colocó la chapa sobre esa solución, los iones cobre 2+ son color azul, y fíjense que a la chapa le pasó algo, ¿sí? Fíjense, cuando la retiremos, vamos a ver que, fíjense lo que era originalmente la chapa y cómo tiene ahora algo sobre su superficie. Hubo una reacción química, ¿sí? Indudablemente una reacción química espontánea porque hemos visto que la reacción ocurrió. La reacción que ocurrió ahí la vamos a escribir en la transparencia siguiente. Esa reacción química que acabamos de ver en el video de recién, vamos a decir que es una reacción de oxidación-reducción, ¿sí? Que las van a encontrar en algunos libros como reacciones redox, como oxidación o como reacciones de óxido-reducción. En realidad, todos ese tipo de reacciones significan el mismo tipo de reacciones que vamos a ver nosotros acá. Es decir, reacciones en las que hay transferencia de electrones de una especie a otra. Ahora vamos a ver en estas fotos que tenemos acá con más detalle lo que vimos en el video de recién. Fíjense, no solamente lo vamos a ver con más detalle porque vamos a ver la cuestión que decíamos siempre, vamos a ver de alguna manera el modelado, es decir, vamos a tratar de intentar hacer un zoom de la superficie de esa chapa de zinc rodeada de esos iones cobre y después vamos a trasladarnos a la cuestión simbólica, es decir, vamos a escribir con símbolos químicos la reacción que nosotros estamos viendo en ese experimento y detallándola desde el punto de vista atómico en esta parte de la gráfica. Fíjense entonces, tenemos la chapa de zinc que en este dibujo está colocada como esferas de los átomos de zinc, estas esferitas grises, y los iones cobre 2+, que es por eso vemos la solución azul, que están digamos, dibujados en esta figura como esferas color naranja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta reacción? Lo que ocurre, si se fijan, es que acá vemos un átomo que se encontraba en la chapa de zinc es capaz de transferirle un par de electrones al ion cobre 2+, que estaba en solución, y como le transfiere ese par de electrones al ion cobre 2+, este átomo de zinc pasa a la solución como zinc 2+. Después de un cierto tiempo, ustedes ya ven oscura la chapa de zinc. ¿Y por qué la ven oscura? Porque una gran parte de átomos que estaban en la superficie de la chapa de zinc han pasado
a la solución como zinc más 2 y eso qué quiere decir? Que le han transferido un par de electrones a una gran cantidad de iones cobre 2 más disueltos en la solución, los cuales se han depositado como cobre 0 al tomar ese par de electrones sobre la superficie de la chapa de zinc. Si uno lo escribiera desde el punto de vista simbólico, es decir, con símbolos químicos, esto es lo que ocurre en ese experimento que vimos en el video anterior. Vamos en la próxima transparencia a analizar con más detalle esa reacción química. La tenemos acá y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El zinc lo teníamos como un átomo neutro, ¿sí? Que son los que están formando la chapa, donde tenemos, por lo tanto, si están como neutro, tiene todos sus electrones. Y los iones que estaban en solución eran iones cobre 2 más. ¿Sí? A cada ion cobre 2 más le faltan 2 electrones para ser neutro, justamente por eso tienen 2 cargas positivas. Cuando se produce la transferencia de electrones, ¿qué es lo que pasó? 2 electrones del zinc, que estaba como 0, son capaces de, digamos, el zinc es capaz de transferirle esos 2 electrones al cobre. Por lo tanto, ahora el zinc 2 más perdió esos 2 electrones. Al perderlos, ahora tiene 2 cargas positivas. Cada átomo de zinc perdió 2 electrones. Mientras tanto, que cada átomo de cobre tomó esos 2 electrones, por lo tanto, al tomar esos 2 electrones que le faltaban, pasa a estar como cobre 0 y se deposita sobre la superficie de la chapa de zinc. En una reacción redox, siempre que una sustancia cede electrones, hay otra sustancia que capta esos electrones, ¿sí? Entonces, vamos a definir a la especie que dona electrones, vamos a decir que esa especie se oxida. Y a la especie que adquiere o capta esos electrones, vamos a decir que se reduce. Siempre que hay una sustancia que se oxida, hay otra que se reduce, ¿sí? No puede existir alguien que se oxide si no hay otro que se reduzca. Esas dos reacciones ocurren siempre juntas. En el caso del ejemplo anterior, la especie que se oxida, en este ejemplo, es el zinc, ¿sí? Porque es el que dona los electrones. Y vamos a decir que toda especie que se oxida se la denomina especie reductora. ¿Por qué especie reductora? Porque provoca la reducción de otra especie. Entonces, una especie que se oxida es una especie reductora. Mientras que la especie que se reduce, en el caso del ejemplo, son los iones cobre 2 más, ¿sí? Entonces, esa es una especie que se reduce. Por lo tanto, vamos a decir, o se la denomina especie oxidante. ¿Por qué? Porque provoca la oxidación de la otra especie. ¿Está bien? Entonces, el que se oxida es la especie reductora, el que se reduce es la especie oxidante. Entonces, en este cuadro vamos a resumir todo lo que dijimos recién. Es decir, toda especie que dona electrones, como vimos, aumenta su número de oxidación y por lo tanto vamos a decir que se oxida y que es un agente reductor. Mientras que el que adquiere electrones, vamos a decir que disminuye su número de oxidación, es decir, que se reduce, por lo tanto lo vamos a llamar como agente oxidante, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo anterior, el zinc aumentó su número de oxidación de 0 a 2 más y en el caso del cobre, que tomó esos electrones, disminuyó su número de oxidación de más 2 a 0, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que las reacciones de óxido-reducción son procesos simultáneos. Si hay una especie que se oxida, debe haber siempre otra especie que se reduce. Si se fijan en la reacción que nosotros estuvimos viendo hasta recién, en la reacción yo ya les puse las especies ionizadas, es decir, ustedes tenían que el zinc estaba 0, o sea que ahí no había iones, pero les puse en la reacción los cobres directamente ya como iones cobre 2 más, ¿sí? Ahora, entonces, desde ese lugar me resulta fácil darme cuenta cuál es la especie que toma los electrones o quién es la que cede los electrones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se deduce que una reacción es de óxido-reducción
cuando las especies no están ionizadas? Bueno, en ese caso, cuando las especies no están ionizadas, yo puedo deducir si una reacción es óxido-reducción observando sus números de oxidación, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver en esos números de oxidación si han aumentado o disminuido y cuando ocurre la reacción química, y en función de eso me voy a poder dar cuenta si hubo una transferencia de electrones. Recordemos que vamos a definir como número de oxidación al número de cargas eléctricas que tendría un átomo en una molécula o compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. De esta manera me permiten deducir cuáles son las especies que se reducen y cuáles son las especies que se oxidan en una reacción redox. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Vamos a hacer la reacción del ejemplo anterior, pero donde las especies ahora no estén ionizadas. Es decir, nosotros miramos una reacción donde no tenemos iones y tenemos que darnos cuenta si es una reacción de óxido-reducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar los números de oxidación de las especies y ver si esas especies han cambiado su número de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a ver? Vamos a ver el zinc y vamos a ver en la parte de los productos que ahora el zinc está como sulfato de zinc. Entonces, vamos a analizar los números de oxidación. Las reglas para determinar números de oxidación las vimos cuando vimos nomenclatura. A todos aquellos que no se acuerden, vayan a la punta de nomenclatura y van a encontrar las reglas para determinar los números de oxidación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo, bueno, el zinc lo tenemos como sólido, por lo tanto, como metal, si miramos su número de oxidación va a ser 0. El zinc pasa a sulfato de zinc. ¿Cómo determinamos cuál es el número de oxidación del zinc en esta especie? Vamos a empezar por lo que ya conocemos, es decir, ¿qué conocemos? Conocemos que el oxígeno tiene -2 y sabemos que el azufre está como sulfato, por lo tanto va a tener su número de oxidación mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Que toda esta especie es eléctricamente neutra, por lo tanto el número de oxidación del zinc deberá ser tal que al sumar todas las cargas correspondientes a los números de oxidación de toda esta especie me dé igual a 0. Entonces, si nos fijamos, ¿qué vamos a tener? -2. Cada oxígeno tiene -2, tenemos 4 oxígenos, -2 por 4, -8. El azufre, sabemos que tenemos sulfato, es el máximo estado de oxidación con el que puede actuar, por lo tanto es +6. Por lo tanto, para que esta especie sea eléctricamente neutra, el zinc tiene que tener estado de oxidación +2. Vamos a ver qué pasa con el cobre. Antes de ver lo que pasa con el cobre, ya vimos perfectamente que el zinc pasa de zinc 0 a zinc 2+. ¿Qué pasa con el cobre? Estaba en los reactivos como sulfato de cobre y acá lo tenemos como cobre sólido metal. Vamos a ver entonces. Vamos a determinar el estado de oxidación del cobre en esta molécula o en esta sal. Vamos a hacer lo mismo. ¿Por dónde empezamos? Por lo que ya conocemos. Es decir, sabemos que cada oxígeno tiene -2, que el azufre está como sulfato, por lo tanto está con su máximo estado de oxidación. Y entonces ahora la cuenta que tenemos que hacer es, tenemos 4 oxígenos, -2 por 4, -8, el azufre es +6, esta sustancia o esta sal es eléctricamente neutra, por lo tanto para que eso ocurra, quiere decir que la suma de todos los números de oxidación nos tiene que dar 0, no queda otra que el cobre tenga número de oxidación +2. Y aquí nos encontramos con el cobre metálico, por lo tanto va a estar como cobre 0. ¿Qué decimos entonces? Perfectamente que el zinc pasó de zinc 0 a zinc +2 y que el cobre pasó de cobre +2 a cobre 0. Hay alguien que se oxida, alguien que se reduce, es decir, alguien que ha cedido electrones, alguien que los ha tomado. Por lo tanto, vamos a decir que esta es una reacción de óxido-reducción. Acá tenemos otros ejemplos de reacciones redox y si se fijan en la reacción 1 podemos ver perfectamente quién cede y quién gana electrones. ¿Por qué? Porque vemos los iones. Entonces, las moléculas, algunas especies están ionizadas. Entonces, ¿qué vemos? Que el calcio, que teníamos como calcio 0, en los productos está como calcio +2. Así que perfectamente vemos que el calcio ha cedido 2 electrones. ¿A quién? A los iones protones, ¿sí? Que si nos fijamos acá lo vemos como cationes, mientras que acá el estado de oxidación es 0. Por lo tanto, cada átomo de calcio cede 2 electrones a los iones protones.
Pero en la reacción 2 estamos igual que en la transparencia anterior, es decir, no vemos iones. Por lo tanto, necesitamos determinar los números de oxidación para poder darnos cuenta quién cede y quién toma electrones. Por eso les vuelvo a recordar, en la apunte de nomenclatura están las reglas para determinar los números de oxidación. Así que revisen el apunte donde está esa parte porque la van a necesitar para determinar los números de oxidación en este tipo de reacciones redox. Entonces, si nos fijamos, acá el calcio tiene número de oxidación 0, oxígeno 0, y acá, si queremos determinar la especie eléctricamente neutra, sabemos que el oxígeno actúa como -2, por lo tanto el calcio va a estar como +2. Cada átomo de calcio cedió 2 electrones al oxígeno. En la reacción 3 también necesitamos determinar los números de oxidación. Tenemos sodio, número de oxidación 0, el cloro, número de oxidación 0, y acá el sodio tenemos -1, +1, por lo tanto cada átomo de sodio perdió un electrón y cada átomo de cloro ganó un electrón que pasó de 0 a -1. ¿Sí? Acá, si nos fijamos en esta cuarta también, ¿sí? La cuarta la vamos a analizar con más detalle en la transparencia anterior. Fíjense que acá tenemos hidrógeno más cloro que da como resultado cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo que vimos recién. Fíjense, en azul están los números de oxidación de los elementos, 0, 0. El cloro actúa como -1, en este caso el hidrógeno por lo tanto como +1, la especie es eléctricamente neutra. Y si se fijan, este no es un compuesto iónico, pero ya sabemos eso, sabemos que es una molécula polar, sabemos que tenemos un enlace covalente, pero sabemos también que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ahí comparten ese par de electrones, pero sabemos que los electrones están más cerca del cloro que del hidrógeno, porque, como dije recién, el cloro es eléctricamente es más electronegativo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que hay una transferencia parcial de electrones desde el hidrógeno al cloro. Entonces, aunque solo haya transferencia parcial de electrones, este tipo de reacciones también se consideran reacciones redox. ¿Sí? El hecho de que yo pueda determinar que hay un cambio de número de oxidación, por más que los compuestos no sean iónicos, voy a decir que hay una transferencia de electrones, aunque dicha transferencia de electrones sea parcial. Fíjense, acá tenemos la combustión del metano. Si analizamos la combustión del metano con números de oxidación, vamos a ver que es una reacción de oxidorreducción aunque no tengamos compuestos iónicos. ¿Sí? Tenemos el hidrógeno +1, el carbono -4, el oxígeno 0, y si nos fijamos acá, vamos a ver -2, -2 por -2, -4, por lo tanto acá el carbono tendrá que estar con +4, y en el agua el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno +1, por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que el carbono se oxida desde -4 a +4, el oxígeno se reduce de 0 a -2. Y el hidrógeno no cambia su número de oxidación, ¿sí? Tiene que haber alguien que se oxide y alguien que se reduce. Estas reacciones redox suelen dividirse, ¿sí? O separarse, muchas veces inclusive para balancear la reacción suelen separarse en semireacciones o hemireacciones, o también en algunos libros las llaman medias reacciones, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa separación? Lo que hacen es separar los dos procesos que ocurren en ese tipo de reacciones. Es decir, las separan en dos partes. Una parte me indica el proceso de oxidación y la otra parte me indica el proceso de reducción. De esa manera, separándolas, me permite ver claramente en qué proceso se liberan los electrones y en cuál proceso se captan los electrones. Aquí les muestro un ejemplo, el ejemplo con el que hemos empezado a trabajar desde el comienzo del video, donde ya habíamos visto que había una especie que se oxidaba y una especie que se reducía, ¿sí? Lo cual quedaba bien claro en el momento de analizar el aumento y la disminución de su número de oxidación. Pero para escribir y para que quede mejor, más evidente cuál es la especie que se reduce y cuál es la especie que se oxida, vamos a escribir las semireacciones, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el zinc aumenta su número de oxidación, pasa de zinc a zinc +2,
por lo tanto es la especie que pierde electrones y de esta manera escribimos la semirreacción de oxidación. Por otro lado, sabemos que el cobre 2+ ha disminuido su número de oxidación, por lo tanto se reduce, y eso quiere decir que es el que ha captado o tomado ese par de electrones para dar lugar en este caso al cobre 0. Entonces, en este caso, esta es la semirreacción de reducción. La suma de la semirreacción de oxidación y de la semirreacción de reducción da lugar a la reacción global, ¿sí? Que es la misma que vimos acá arriba. Como en toda reacción química, para poder interpretar correctamente el fenómeno que ocurre y para poder determinar correctamente la cantidad de productos que se forman o la cantidad de reactivos que quedaron sin reaccionar, es necesario que las reacciones redox se encuentren balanceadas. Entonces, lo que nos vamos a dedicar ahora es aprender el balanceo de ecuaciones redox. ¿Y por qué le vamos a dar una especial atención al balanceo de ecuaciones redox? Porque en este tipo de ecuaciones no solamente tiene que estar balanceada la masa, como veníamos haciendo hasta ahora en cualquier reacción redox, sino también tiene que estar balanceada la carga, ¿sí? Entonces, vamos a usar un método para balancear tanto la masa como la carga de este tipo de reacciones. En los libros van a encontrar que el método más común es el método del ion-electrón. Ese método, a veces de libro a libro, no siempre exactamente las reglas son iguales, pero lo importante es que al final llegan a algo concreto respecto a un correcto balanceo de carga y masa, ¿sí? Yo les voy a dar el método que a mí me pareció más fácil para poder balancear este tipo de reacciones, pero si alguno tiene algún otro método de ion-electrón donde algunas de las reglas son un poquito distintas, porque lo vio en el secundario, porque lo leyó del libro y le resultó más fácil, es totalmente correcto que usen el método que les resulte a ustedes más fácil, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con el balanceo de ecuaciones redox y cuando uno tiene una ecuación redox determinada, como la que tenemos acá, cualquiera, lo primero que tenemos que hacer es identificar las especies que se reducen y las que se oxidan. ¿Cómo vamos a hacer eso? Analizando quién varía su número de oxidación y si aumenta o disminuye su número de oxidación, ¿verdad? Entonces, acá tenemos zinc que aumentó su número de oxidación para dar lugar a zinc 2+, es decir, el estado de oxidación del zinc pasó de 0 a +2. Aumentó su número de oxidación, por lo tanto sabemos que se oxida. ¿Cuál es la otra especie? Bromo. Bromo pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1. Por lo tanto, si pasa de estado de oxidación 0 a -1, disminuyó su número de oxidación, por lo tanto sabemos que se reduce. ¿Qué es lo otro entonces que tenemos que hacer? Una vez que identificamos las especies, lo que vamos a hacer es dividir las ecuaciones en dos semirreacciones, es decir, en la semirreacción de oxidación y la de reducción. ¿Cuál va a ser la semirreacción de oxidación? La del zinc, que pasa a zinc 2+, y la de reducción, la del bromo 2, que pasa a bromo 1. Una vez que dividimos las ecuaciones en las dos semirreacciones, vamos a balancear cada semirreacción. ¿Cómo vamos a hacer para balancear cada semirreacción? Si uno sigue todos estos pasos, va a poder balancearla correctamente, ¿sí? Entonces, lo primero balancee los elementos que se oxidan y se reducen. Es decir, empecemos con la de oxidación. Balanceamos el elemento, decimos, bueno, tenemos un elemento zinc en los productos, que es el que se va a oxidar, y del otro lado tenemos también un átomo de zinc, digamos, la misma cantidad de átomos de ese elemento en los productos. Así que ahí no tenemos problemas. Luego después vamos a hacer la de reducción. En la B dice, luego determine los electrones que se pierden o ganan teniendo en cuenta la variación en el número de oxidación del elemento. Es decir, el zinc acá pasa de zinc 0 a zinc 2+. Si ahora paso a tener dos cargas positivas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha perdido 2 electrones. Una vez que balanceamos los elementos que se oxidan en este caso y que
determinamos el número de electrones, que en este caso perdió el zinc. Ahora controlemos que las cargas y las masas hayan quedado balanceadas en los dos lados de la semirreacción. Entonces, la masa ya sabemos que la habíamos visto, tenemos un zinc y un zinc de cada lado. ¿Y qué pasa con las cargas? Del lado izquierdo de la semirreacción tenemos carga cero. ¿Y qué pasa del otro lado de la semirreacción? También tenemos carga cero. ¿Por qué? Porque tenemos las dos cargas positivas del zinc 2+, más los dos electrones. Entonces, dos electrones y dos cargas positivas del lado derecho de esta semirreacción también tenemos carga cero. Ahora, lo mismo que hicimos con la reacción de oxidación, hacemos con la semirreacción de reducción. Entonces, primero, balancee los elementos que se oxidan y se reducen. Veamos acá. Tenemos el bromo, tenemos dos átomos de bromo de este lado y de este otro lado tenemos uno solo. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es decir que tenemos dos especies, digamos, dos, en este caso bromuros, es decir, dos átomos de bromo de un lado de la reacción y del otro lado de la semirreacción. ¿Está bien? Ahora, determinemos los electrones que se pierden o ganan teniendo en cuenta la variación en el elemento de oxidación, en el número de oxidación del elemento. El número de oxidación del elemento acá es 0 y acá es -1, pero tenemos dos átomos, dos especies con estado de oxidación -1. Por lo tanto, el bromo va a tener que tomar dos electrones, uno por cada átomo, para dar lugar a la formación de dos bromuro,s ¿sí? Ahora que ya determinamos los electrones que ganó el bromo 2, controlemos las cargas y la masa a ver si quedaron balanceadas. Tenemos entonces dos bromos en los reactivos de la semirreacción, dos bromos, digamos, dos átomos de bromo en el producto, y tenemos cargas, a ver, ¿de cuántas del lado izquierdo de la semirreacción tenemos entonces? Esto es 0, tenemos dos cargas negativas. Y del otro lado de la semirreacción, es decir, del lado derecho, tenemos 2 por -1, dos cargas negativas. Así que tenemos balanceadas las cargas y la masa. Una vez que tenemos balanceadas la carga y la masa de cada semirreacción, sumamos y tenemos la reacción global. Zinc más bromo, que da lugar a zinc 2+, más 2 bromuros. De esa manera hicimos el balanceo de la ecuación redox teniendo en cuenta la carga y la masa. Ahora vamos a hacer el balanceo de la ecuación redox con una reacción un poquito más compleja, ¿sí? Por eso les dice, y para balancear esta ecuación, vamos a balancear la ecuación que tenemos acá. Dicromato más cloruro, que da como producto iones cromo 3+, más cloro 2, ¿sí? Y además les aclara que esta reacción ocurre en medio ácido. ¿Qué quiere decir que ocurre en medio ácido? Que ustedes tienen o está disuelta en seguramente ácido clorhídrico o que el lugar de reacción, que la solución donde se produce la reacción tiene un pH menor que 7. Eso quiere decir en realidad, ¿sí? No saben con qué ácido, no les importa, ¿sí? Lo que importante es que si les dicen medio ácido, es que en la disolución, ¿sí? Cuando uno mide el pH, ese pH es menor que 7. Es decir, que tienen mayor cantidad de protones que de oxídrilos. Y entonces ahora apliquemos de nuevo el método de ion-electrón utilizando las mismas reglas que en la transparencia anterior, pero vamos a tener que agregar unos puntitos más. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, empecemos con las primeras reglas. Identificar las especies que se reducen y las que se oxidan, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién aumenta y quién disminuye su número de oxidación. Entonces, veamos el número de oxidación de las especies que hay en los reactivos y de las especies que hay en los productos, ¿sí? Sabemos que el oxígeno tiene menos 2 por 7 menos 14, ¿sí? Entonces, si tenemos menos 14, ¿cuál tendrá que ser el número de oxidación que tengan estas especies de cromo para que la suma de esos números de oxidación les dé menos 2? Porque fíjense que tienen un ion, no tienen una molécula que se encuentra de una molécula neutra. Entonces, si acá tiene que haber más 12, ¿cuál será el estado de oxidación de cada cromo? Cada cromo va a tener que ser más 6, ¿sí?
para que la suma de los números de oxidación de todas las especies involucradas en este anión dé igual a -2, ¿sí? En el caso del cloruro, fíjense, tiene el estado de oxidación que es el número de oxidación del anión, o sea, -1. Vamos a ver qué ocurre en los productos. En los productos ahora el cromo, el cromo es 3+, ¿sí? Por lo tanto su número de oxidación es +3. Y en el caso del cloro, su número de oxidación es 0. O sea que ya sabemos, ya podemos identificar cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida. Un consejo a aquellos que no recuerdan las reglas para determinar el número de oxidación, vuelvan al apunte de nomenclatura y en ese apunte van a encontrar claramente las reglas de los números de oxidación. Entonces, ya identificamos las especies que se reducen en las que se oxidan. ¿Cómo? El cromo entonces pasa de estado de oxidación +6 a +3, por lo tanto, si disminuye su número de oxidación, vamos a decir que se reduce. Y el cloro pasa de -1 a 0, por lo tanto, aumenta su número de oxidación, vamos a decir que se oxida. ¿Sí? Una vez que identificamos las especies, ¿qué teníamos que hacer? Dividir la ecuación en dos semirreacciones, es decir, en mi reacción, en este caso la de reducción, la escribí primero, y la de oxidación, que está escrita después. Entonces, ahora ya dividimos cada semirreacción, la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Entonces, ahora vamos a balancear cada semirreacción como habíamos hecho como hicimos en el otro ejemplo. Entonces, en el A vamos a decir, primero balancee los elementos que se oxidan y reducen. Bárbaro, entonces, el cromo, dijimos que habíamos visto que el cromo se reduce y entonces vamos a ver cuántos cromos tenemos del lado izquierdo, es decir, el lado de los reactivos de esta semirreacción, 2. ¿Cuánto tenemos del lado derecho? 1. Por lo tanto, voy a tener que tener 2 cromos de cada lado. Ahora les dice, luego determine los electrones que se pierden o ganan teniendo en cuenta la variación en el número de oxidación del elemento. El elemento pasó de +6 a +3, ¿está bien? Por lo tanto, quiere decir que cada cromo ganó 3 electrones. Pero ¿cuántos cromos tenemos? Tenemos 2. Eso quiere decir que en total toda esta especie ha captado 6 electrones, 3 por cada cromo. Una vez que hicimos esto, controle que las cargas queden balanceadas. Controlamos a ver que nos quedan 2 por 3, 6 cargas positivas del lado derecho y 6, 7, 8 cargas negativas del lado izquierdo, es decir, del lado de los reactivos de esta semirreacción. Entonces las cargas no quedaron balanceadas. Si no quedaron balanceadas las cargas, balanceelas, es decir, balancee las cargas de ambos lados de la reacción de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que nos tenemos que preguntar si mi reacción está en medio ácido o en medio básico. Es decir, si está en medio ácido, como dijimos antes, dijimos que el pH es menor que 7 y eso quiere decir que tenemos un exceso o más protones que oxidrilos, ¿sí? Entonces, si estoy en medio ácido, voy a utilizar los protones para balancear las cargas, ¿sí? Entonces, por eso que les dice, adicione protones donde haga falta para balancear la carga. Y luego agregue agua donde haga falta para balancear ese exceso de protones que pusimos en algún lado de la reacción, ¿sí? Y de esa manera vamos a terminar balanceando también los oxígenos que tenemos en esta reacción. Entonces, ¿dónde agregaríamos protones? Veamos, acá tenemos 2 por 3, 6 cargas positivas. Dijimos, acá tenemos 8 cargas negativas. Si tengo que balancear la carga con protones y los agregara de este lado, ¿sí? Yo acá tendría cada vez más cargas positivas y nunca llegaría a balancear esta ecuación. Por lo tanto, voy a tener que agregarlo de este lado de la reacción, es decir, del lado de los reactivos, tantos protones como sean necesarios para que me queden 6 cargas positivas de este lado, ¿sí? Entonces, tengo 6 y 2, 8 cargas negativas. La única manera de que eso pueda ocurrir es que yo tenga 14 protones de este lado. Entonces, 14 protones más 8 cargas negativas, es decir, 14 cargas positivas más 8 cargas negativas, tengo en total así 6 cargas positivas de este lado y de este otro lado también tengo 2 por 3, 6 cargas positivas.
ya balanceé la carga. Y entonces, ¿ahora qué dice? Agregue agua donde haga falta para balancear los hidrógenos y de esa manera también va a balancear los oxígenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo de este lado? 14. ¿Cuántos tengo de este lado? Ninguno. Si lo tengo que incorporar con agua, ¿cuántas moléculas de agua voy a tener que agregar? Y voy a tener que agregar entonces 7 moléculas de agua. 2 por 7, 14. Y veamos qué pasó con los oxígenos. 7 oxígenos, 7 oxígenos. Entonces, ahora me quedó esta reacción balanceada en carga y en masa. Perdón, esta semireacción. ¿Qué pasa en la otra semireacción, en la de oxidación? En la de oxidación tenemos un cloruro en la parte de los reactivos de esta semireacción y cloro 2 del lado de los productos. ¿Qué les dice? Primero balanceé los elementos que se oxidan y se reducen. Por lo tanto, voy a tener que tener 2 cloruros en el lado de los reactivos. Ahora determine los electrones que se pierden o ganan teniendo en cuenta la variación en el número de oxidación. Acá tenemos -1, acá tenemos 0, pero tenemos 2 átomos de cloro, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va a tener que perder un electrón para llegar a 0. Por lo tanto, se han perdido 2 electrones. Una vez que hicimos esto, controlemos que las cargas queden balanceadas. Tenemos 2 cargas negativas del lado de los productos, 2 por 1 menos 2 cargas negativas del lado de los reactivos. Entonces, ya tenemos cada hemireacción balanceada en masa y en carga. Pero ahora, ¿cuál es el inconveniente? Si nos fijamos, el dicromato tiene que tomar 6 electrones y el cloruro está perdiendo solamente 2 electrones. Recordemos que en esta reacción en las reacciones redox se tienen que ganar la cantidad de electrones que la otra especie pierde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para terminar de balancear esta reacción redox? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que se ganen la misma cantidad de electrones que se pierdan, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer para ello es multiplicar, sería el punto 4, se multiplican ambas semireacciones por un factor tal que el número de electrones en ambas semireacciones sea igual. Y luego se suman. No necesitamos multiplicar las dos, ¿sí? Lo importante es multiplicar una o las dos, pero lo importante de esto es que al final nos quede que tengamos el mismo número de electrones que se pierdan que los que se ganen. Entonces, ¿qué tendremos que hacer acá? Acá se ganan 6 electrones y el cloruro lo que hace es perder 2 electrones, ceder 2 electrones. Entonces, si multiplicamos mi reacción por 3, fíjense, eso quiere decir que si tenemos, en lugar de 2 cloruros, tengo 2 por 3, 6 cloruros, que da lugar a 3 cloro 2, lo que voy a hacer entonces es liberar con ello, va a ceder 2 por 3, 6 electrones, que son los que necesita el dicromato para poder reducirse, ¿sí? Una vez hecho esto, sumo la reacción y voy a tener las dos hemireacciones y voy a dar lugar a la reacción global. ¿Qué voy a tener? 2 por 3, 6 cloruros, 14 protones, más un dicromato. Esto van a ser todos los reactivos. ¿Cuáles van a ser los productos? 2 cromo más 3, 3 por 1, 3 cloro, 2 por 3, 6 electrones y 7 aguas. Los electrones, si se fijan, tenemos 6 electrones como reactivos, 2 por 3, 6 electrones como productos. No los coloco en la reacción porque si no debería simplificarlos, son los que se ganan y los que se pierden. Ahora comprobemos que todo haya quedado bien balanceado, es decir, tanto la masa como la carga. Tengo 6 cloruros de este lado, 2 por 3, 6 cloros de este otro, 14 protones de este lado, 2 por 7, 14 hidrógenos de este otro, 2 cromos, 7 oxígenos, 7 oxígenos. Entonces en la masa me ha quedado totalmente balanceada. Vamos a ver si me quedaron balanceadas en la carga. Tengo 6 cargas negativas más 2 cargas negativas, 8. 14 protones menos 8 cargas negativas, me quedan 6 cargas positivas del lado de los reactivos. 2 por 3, 6, 6 cargas positivas del lado de los productos. De esa manera hemos logrado balancear la reacción en masa y en carga. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre si la reacción se encuentra en medio básico. Recuerden que medio básico quiere decir que el medio en el que ocurre la reacción es una solución que tiene pH por encima de 7, es decir, que voy a tener más oxidrilos que protones. Pero vamos a usar ese dato
cuando lo necesitemos. Ahora sigamos todos los pasos que tenemos que seguir. Si no se acuerdan, tomen el PDF y vayan siguiendo los pasos conmigo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que ver los números de oxidación de todas las especies que están involucradas en la reacción química y ahí nos vamos a dar cuenta quién es el que aumentó su número de oxidación y quién es el que disminuyó su número de oxidación. Entonces vemos, acá tenemos el oxígeno, sabemos que tiene menos 2 por 4 menos 8, por lo tanto, para que toda esta especie tenga una carga total de menos 1, quiere decir que el manganeso tiene que tener estado de oxidación más 7. Veamos qué le pasa a la especie de manganeso en el lado de los productos. Si el oxígeno tiene menos 2 por 2 menos 4, esta especie es eléctricamente neutra y para ello entonces el manganeso en el dióxido de manganeso va a tener que tener un estado de oxidación de más 4. Por lo tanto, el manganeso en esta especie pasa de más 7 a estar en esta especie como más 4. Disminuyó su número de oxidación, por lo tanto vamos a decir que se reduce. ¿Qué pasa con el ioduro? El ioduro pasa de tener un estado de oxidación menos 1, porque es el estado de oxidación igual a su carga, a 0. Por lo tanto, aumentó su número de oxidación, vamos a decir que se oxida. Escribimos entonces las dos hemireacciones, la de reducción y la de oxidación. Ahora sigamos. ¿Qué es lo otro que teníamos que hacer? Lo otro que teníamos que hacer es ver si el elemento, que en este caso se reduce, porque es el que se oxida y se reduce, vamos a ver en cada hemireacción, el que se reduce, tenemos la misma cantidad de ese elemento en los reactivos y en los productos. Y vemos acá que tenemos un manganeso en el lado de los reactivos de esta semireacción, un manganeso del lado de los productos, o sea que respecto a ese elemento ya no tenemos problemas. Una vez que hicimos eso, vamos a ver cuántos electrones tiene que ganar esta especie para transformarse en esta especie, es decir, para reducirse. Eso quiere decir, si el manganeso tiene más 7 y tiene que llegar a una especie que tenga más 4, ¿sí? Lo que ha tenido que pasar es que ¿cuántos electrones ha tenido que tomar? Ha tenido que tomar entonces 3 electrones, ¿sí? Se ha tomado. Entonces, una vez que hicimos esto, ahora analicemos si tenemos la misma cantidad de cargas de un lado y del otro. Vemos acá, tenemos carga 0. ¿Qué pasa de este lado? Tenemos 3 cargas negativas más 1, 4 cargas negativas, ¿sí? Entonces, si agregando los electrones no tenemos igualadas las cargas de un lado y del otro, tenemos que recurrir a otra cosa. Si estoy en medio ácido, recurrí al agregado de protones, pero estoy en medio básico. Entonces, si estoy en medio básico, primero tengo que agregar oxidrilos donde haga falta para balancear la carga y luego agrego agua para terminar de balancear los oxígenos y los hidrógenos, ¿sí? Vuelvo a repetir, como estoy en medio básico, tengo que utilizar ahora oxidrilos para balancear la carga. Entonces tengo 3 y unas 4 cargas negativas de este lado y acá tengo 0. Si agregara cargas negativas de este lado, cada vez sumaría más cargas negativas si agrego oxidrilos de este lado, por lo tanto nunca balancearía la carga. Por ende, no me queda otro que agregar oxidrilos del lado de los productos de esta semireacción para balancear la carga. ¿Cuántos oxidrilos voy a tener que agregar? Voy a tener que agregar 4 oxidrilos. De esa manera tengo 4, 1, 4 cargas negativas, 3 y 1, 4 cargas negativas. Bárbaro, ya balanceé la carga en esa semireacción. Pero ahora me quedaron desbalanceados los oxígenos y los hidrógenos. Entonces, ¿cómo los balanceo? Con agua. ¿De este lado tengo hidrógenos? No, los voy a tener que agregar de este lado. ¿Cuántas aguas voy a tener que agregar? Voy a tener que agregar tantas aguas para balancear 4 hidrógenos. Por lo tanto, voy a tener que agregar 2 aguas del lado de los reactivos, 2 por 2, 4. Y ahora vemos qué pasa con los oxígenos. 4 oxígenos más 2, 6 oxígenos. Y acá, ¿cuántos tengo? 4 oxígenos y 2, 6 oxígenos. Perfecto, esta es mi reacción, me quedó balanceada de masa y de carga. ¿Qué pasa con la de abajo? Bueno, con la de abajo, como siempre, ahora tenemos que ver el elemento que se oxida si tenemos la misma cantidad del elemento que se oxida de un lado o del otro. Y no, acá tenemos 1 y acá tenemos un átomo de yodo y acá tenemos 2. Por lo tanto, voy a tener que tener 2 ioduros
para que se oxiden a yodo 2. Y ahora, ¿cuántos electrones va a tener que ceder? ¿Sí? Y si nos fijamos, como tenemos 2, va a tener que ceder un electrón por cada ioduro para dar yodo 2, por lo tanto voy a tener que ceder 2 electrones. Veamos si tenemos balanceada la carga. Tenemos 2 cargas negativas del lado de los reactivos, 2 cargas negativas del lado de los productos, entonces como ya tengo balanceada la carga no tengo que hacer nada más. Lo que sí ahora, ¿cuál es el problema? El ioduro pierde 2 electrones y el permanganato necesita 3 electrones. Eso quiere decir que la reacción no está totalmente balanceada porque se tienen que perder la misma cantidad de electrones que se ganan. Entonces, ahora sí vamos a tener que multiplicar cada de mi reacción por un factor de manera tal de lograr que eso sea posible. Entonces, si multiplicamos la reacción de reducción por 2 y la de oxidación por 3, nos fijamos que aquí tenemos 2 por 3 se ganarían 6 electrones y 2 por 3, 6 se perderían 6 electrones. Entonces, una vez hecho eso, sumo la reacción. ¿Y qué me queda? 2 por 2, 4 moléculas de agua, más 2 permanganatos, más 6 ioduro. Y con ello me da 2, como producto, 2 dióxido de manganeso, más 2 por 4, 8 protones, más 3 por yodo, 3 yodo 2. ¿Sí? Como vemos, nos ha quedado la reacción balanceada en masa y en carga. ¿Está bien? Entonces, si nos fijamos, ¿qué tenemos en carga? 6 ioduros, 6, 7, 8 cargas negativas de este lado y acá tenemos 8 cargas negativas de este otro. ¿Sí? ¿Sí? 8 por 1, 8. Ahora nos fijamos en la masa, 2 por 4, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos, 8 oxígenos más 2 por 2, 4 oxígenos, que me da, ¿se fijan? 8, ¿dónde tenemos? 2 por 2, 4, y 4, 8 oxígenos, ¿cuántos necesitamos acá? 2 por 4, 8. 6 ioduros en el lado de los reactivos, 2 por 3, 6 iodos en el lado de los productos. Me ha quedado la reacción balanceada en masa y en carga. Esto que está acá es simplemente todas las reglas que fuimos siguiendo, ¿sí? Pero resumidas, ¿sí? Así que ustedes las primeras reacciones tomen del PDF y sigan estrictamente todos estos lineamientos. Si uno sigue todas estas reglitas en orden, perfectamente van a poder balancear las reacciones como las hemos hecho antes. Yo antes se las fui dividiendo para que les resultara más clara, pero acá les va a resultar más fácil tener todas las reglitas, seguir siguiéndolas. Cualquier duda, por supuesto, me consultan o consultan en la clase de problemas. Aquí les he dejado dos reacciones para balancear tanto en medio ácido como en medio básico, ¿sí? Así que resuélvanlas y analícenlas y las analizaremos en clases como hacemos siempre, ¿sí? Pero traten de resolverlas antes, así si han tenido dudas es más fácil después entender cuál ha sido el error.